Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a nuestra sesión Saber y Mostrar, estado actual, desafíos y futuro de la transparencia en derechos humanos en América Latina, en el marco del quinto Foro Regional sobre las Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas. Soy Carolina Hoyle, gerente de desarrollo de Centro Vincular de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y estamos muy contentos con tener la posibilidad de participar en esta actividad junto a aliados nuestros de categoría mundial como son Standard & Poor's Global, Responsible Mining Foundation y el Global Reporting Initiative. Y junto a ellos, poder profundizar en los desafíos que conlleva normalizar el respeto a los derechos humanos por parte del sector empresarial. Desde el pilar 2 de los principios rectores, en el principio fundacional 15, se explicita que la responsabilidad de una empresa para respetar los derechos humanos exige que ella cuente con políticas y procesos que le permitan a ella tanto conocer sus impactos como al mismo tiempo poder mostrar que respeta los derechos humanos en la práctica. Operacionalizar este compromiso o esta obligación de saber y mostrar, en palabras muy simples, significa básicamente cumplir con 3 condiciones. Primero, contar con un compromiso formal que explicite el respeto a los derechos humanos. En segundo lugar, desarrollar una debida diligencia que le permita a la empresa identificar y evaluar los impactos reales o potenciales que podría estar causando, integrar las conclusiones en sus sistemas de gestión y, en tercer lugar, comunicar todo lo anterior, es decir, ofrecer transparencia y rendición de cuentas tanto a las personas o grupos que podrían verse potencialmente afectados como a todas las partes interesadas. Y es desde ahí que nuestra sesión se hace cargo justamente de esta exigencia, el know and show, el saber y mostrar. Y probablemente les quiero comentar que el aspecto más importante de esta sesión reside en que más que hacer una conversación de tipo conceptual, estos 75 minutos nos van a llevar a confrontar evidencia, información de primera fuente, de hallazgos a partir de investigaciones realizadas por las 4 instituciones aquí presentes. En términos muy breves, para organizarnos, quiero que sepan que cada expositor contará con 8 minutos para compartirnos desde su campo cuáles son la evidencia en torno al mandato del Know and Show a las empresas. En una segunda ronda, cada uno dispondrá de 3 minutos para responder una pregunta a la audiencia, cerrar un punto pendiente de su presentación o reaccionar a algún comentario de otro expositor. Y al final, cada panelista realizará un wrap-up de 1 minuto, donde nos compartirá lo que proyecta en el campo de empresas y derechos humanos y transparencia hacia el futuro. Para nuestra audiencia, recordarles que existe un chat donde recogeremos preguntas o comentarios de ustedes y que por restricciones de tiempo podremos abordar solo algunos de ellos. Todos somos bienvenidos a participar en el chat. Iniciando nuestra primera parte de la sesión, los quiero dejar con Iván Gafuri, director ESG Benchmarking de Standard & Poor's Global. Iván, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Carolina, para la introducción. Una bienvenida a todos los participantes de esta sección. Soy Iván, trabajo en Standard & Poor's Global, me ocupo de sostenibilidad desde el 2006. Y por eso me gustaría presentar hoy una mirada un poco sobre qué es la sostenibilidad en América Latina. Por hacer eso, voy a basarme sobre los datos que RobeCosem o Standard & Poor's vas a coleccionar con una metodología que se llama el Corporate Sustainability Assessment y que junto con el Centro Vincular de la Universidad Católica de Valparaíso que nos ayuda a hacer un análisis. Entonces voy a compartir ahora unas láminas que espero que vas a ver sobre los datos. Entonces, como primero punto que vamos a ver es, como decía, ese análisis que hacemos se basa sobre los datos que coleccionamos con una metodología que se llama Corporate Sustainability Assessment. ¿Qué es rápidamente esa metodología? Es una metodología que fue creada, en verdad, hace más que 20 años para estructurar la información de sostenibilidad. Entonces, información ambiental, información social, información económica,
porque esa se puede utilizar en una decisión de inversión. Entonces está enfocada primariamente sobre los inversionistas. Por hacer eso, ¿qué vamos haciendo? Vamos a tener una metodología por cada industria, porque claramente las dinámicas son muy diferentes. Entonces, un análisis de materialidad a nivel de industria que nos ayuda a identificar cuáles son los criterios, los temas que van a tener una influencia sobre la creación de valor de las empresas, nos ayuda a poner cuáles son los temas y a analizar las empresas de esa perspectiva. Entonces, en pocas palabras, tenemos como 61 cuestionarios, uno por cada industria. Analizamos cada año más que 7.000 empresas, más que 200 empresas en América Latina, y vamos a ver después. Utilizamos por ese análisis datos públicos y datos que las empresas nos entregan directamente en la forma del cuestionario, y está involucrada en ese tipo de análisis también un análisis de reputación, porque nos parece que no es suficiente analizar una empresa con las políticas, lo que hacen, pero también si se pasa eventos que pueden ser un daño de reputación, eso se debería considerar. Lo que sale de este análisis es una puntuación, es un score que puede ser desde 0 a 100, y prácticamente ese score se refleje como score total, como vamos a ver en esa representación en la parte central de la imagen, pero ese score lo tenemos también por cada dimensión ambiental, la dimensión económica, la dimensión social, y lo tenemos también por cada parámetro que vamos a analizar. Por ejemplo, los derechos humanos es un elemento que vamos a analizar en la dimensión social. Por hacer ese análisis, en fin, coleccionamos más o menos en promedio como 1.000 puntos por cada industria, y la puntuación final es una media ponderada de esa evaluación por cada pregunta. Si vamos a ver como ejemplo un cuestionario por una utility, eso es, por ejemplo, las utilities de electricidad y de agua, vamos a ver el peso que sale por ese cuestionario, que es diferente en todas las industrias. Por ejemplo, acá la mayoría está en la dimensión ambiental, porque estamos hablando de utilities, entonces vemos que los temas materiales se enfocan en ese ámbito. Y vamos a ver también, si vamos a analizar un poco la dimensión social, que tenemos también el tema de los derechos humanos con un peso del 2% en eso. Entonces significa que el score final por esa de una empresa que vamos a analizar en esa industria, el 2% de esa evaluación se refiere a los derechos humanos. Eso es por dar un poco el background del estudio. El estudio que está público y se puede descargar del link que hicimos junto con el Centro Vincular todos los años, que muestra primariamente que el interés en la sostenibilidad en América Latina sube bastante en los años. Cada año tenemos más empresas que están interesadas a medirse, entonces que nos dan datos, pero también que nos preguntan análisis adicional por enfocar cuáles son las áreas donde se tengan áreas de mejora, porque estas brechas, si existen, se van a cerrar. Entonces el interés sube. Si vamos a ver cómo los resultados que salieron como puntuación, podemos decir tranquilamente que las empresas que hemos analizado en América Latina más o menos se ponen como performance mismos a nivel de Europa del Norte. Entonces, la performance está buena. Como dimensión donde las empresas en América Latina se diferencian un poco, normalmente tienen una buena performance en la dimensión social, que es interesante por el tema de hoy. Y si vamos a ver para países o región, tenemos las empresas colombianas que tienen puntuación más elevada que, por ejemplo, empresas que se sitúan en México o a Perú. Eso es un dato que el universo que analizamos en Colombia es más estrecho, es más pequeño. Las empresas mexicanas son mucho más, entonces tenemos más variación. Por poner todos en datos, lo que vamos a ver en una lámina, lo que se puede ver a la mano izquierda de esa lámina, en el gráfico superior, vemos el número de empresas invitadas por cada país, incluimos Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Y en azul oscuro se ve las empresas que contestaron el cuestionario, entonces que activamente nos dieron informaciones por el cuestionario. Y vemos que ese número es bastante elevado, que cubre en Colombia más o menos todo el universo, en los otros países con universos más largos un poco menos. En la mano izquierda, el gráfico abajo, se ven un poco los resultados para país. Como se decía antes, se ve la performance total promedio de América Latina en azul oscuro, que si la comparamos con la
la barra más a la mano derecha, que es en Norteamérica, como se decía antes, estamos más o menos al mismo nivel, estamos del otro lado atrás de Europa y Asia. Si vamos a analizar la parte amarilla, con los datos por América Latina, se ve muy bien la performance de las empresas en Colombia, que son las más elevadas, más o menos de la región, pero también Chile y Brasil, que tienen una buena performance. De otro lado, México y Perú, que están un poco más atrás. En la mano derecha se ve la representación, entonces la visibilidad sería de las empresas latinoamericanas en los índices que Standard & Poor's tiene desde más que 20 años, para mostrar cuáles son las empresas más sostenibles del mundo. Tenemos 3 niveles de índices, el verde más oscuro, que es en esos 3 boyas, la más a la izquierda, representa el índice mundial. Tenemos representación de empresa latinoamericana en ese índice mundial. El nivel mediano es el índice del mercado de emergentes, donde tenemos mucha representación de empresas latinoamericanas, y el más claro es el índice dibujado por los países MILA en América Latina. Y vemos en la parte pink de esta representación cuántas son las empresas representadas allá. Entonces, lo que se puede decir un poco para medición. Pero como decía antes Carolina, la introducción muy bien, el tema que es muy importante, que va a ser más importante en los años que siguen, es la transparencia, porque hacer cosas buenas y no comunicarla, se va a tener una penalización de frente a los inversionistas primariamente, pero también a otros stakeholders. Acá vamos a ver 2 láminas que muestran un poco esos temas. La primera es un poco por toda la pregunta que tenemos en el cuestionario, que necesitan información pública, entonces algo que debe estar en el sitio web, qué porcentaje de empresas cumplen con esa condición de tener información pública. Y acá ya vemos que la imagen es un poco diferente que si vamos a mirar el score. Por ejemplo, en Colombia está alineada, la empresa colombiana tiene un buen score y también comunican más o menos bien fuera. Si vamos a ver en Chile, que tenemos un score bastante elevado antes, pero si vamos a ver el nivel de información pública no es tan elevado, ¿no? Es un poco es el más bajo si vamos a comparar en la región América Latina. Eso se refleja también en si vamos a medir por esas preguntas donde se necesita información pública por esos temas, cuál es el nivel de información que se encuentra. Y eso vamos a medirlo con el score, no vamos a medir el porcentaje de preguntas donde encontramos información pública, pero acá vamos a ver cuál es el contenido de esa información. Y acá se ve también un poco la misma representación, que si vamos a limitarnos en América Latina, parece que las empresas de Colombia tienen también mucha información valiosa pública que se puede utilizar por una evaluación, y otros países como Chile, México y Perú le tienen menos. Entonces allá vamos a ver unos temas para una reflexión. Y voy a concluir acá mi intervención con una última lámina, un último análisis que vas a introducir también el tema de derechos humanos, que Ingrid después mi presentación vas a analizar en todos los detalles. Acá vemos un análisis que se puede decir de la relevancia del tema. Y busqué en RepRisk, que es una plataforma que vas a coleccionar todas las noticias que tengo conexión con un tema o con una posible brecha. En ese caso, la categoría es derechos humanos y complicidad corporativa, y busqué el número de noticias que salieron a esa plataforma en los últimos 2 años. Entonces, son los últimos 2 años, todos los niveles de severidad. La mapa mundial nos indica que la zona más caliente por esos temas estamos en América del Norte, en Rusia, en China, en India y en Brasil. Y otros países de América Latina, siguiendo Colombia, vamos a ver Ecuador, Perú, Argentina y Chile un poco menos. Pero es interesante mirar la mano derecha de esa representación, cuáles son las industrias que en esos últimos 2 años estaban afectadas por ese tipo de noticias. Eso es súper interesante porque acá se ve que la parte de tecnología, de leisure, de media, son la industria que tengo más noticias. Entonces, la noticia, privacidad de la información, todos esos temas son más relevantes, menos que mining. La misma representación, si vamos a buscar la información de 10 años, vamos a ver que las industrias más tradicionales, como se puede esperar, como la minería, por ejemplo, es donde se encuentran más casos. Entonces, es un cambio que vamos a notar en esos años. Y con eso yo voy a concluir mi intervención y voy a pasar la palabra a Ingrid.
por esta mirada general. En términos de transparencia, nos queda claro que excepto Colombia, estamos al debe respecto al mundo, y si consideramos que las expectativas de transparencia van al alza, en la región nos toca un doble desafío. Muchas gracias, Iván. A continuación, Ingrid Koch, gerente de operaciones de Centro Vincular, PUCB. Adelante, Ingrid, por favor. Muchas gracias, Carolina. Déjame compartir la pantalla. ¿Lo están viendo? Te vemos perfecto a ti y te oímos perfecto. Vemos tu pantalla. Súper. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Iván, por compartir con nosotros el contexto y los resultados generales en la región. Ahora el objetivo de mi presentación es analizar en más detalle el desempeño de las empresas en el ámbito de derechos humanos. El universo de empresas siendo evaluadas en el CSA ha ido creciendo año tras año, más de duplicando entre 2016 y 2019. Además, es importante notar que estas empresas representan casi el total de la capitalización bursátil en estos 5 países. Entonces, la representatividad es muy buena. Pero antes de entrar en los resultados, es muy importante entender el ciclo de gestión de derechos humanos evaluado por el CSA para llegar a la puntuación final por cada empresa. El primer paso en asegurar el respeto por los derechos humanos en una empresa es instalar el compromiso a través de una política formal, alineado con los estándares internacionales y disponible públicamente. El segundo ámbito es si la empresa ha desarrollado un proceso de debida diligencia que tiene el objetivo de identificar posibles impactos en los derechos humanos en toda la cadena de valor. Luego, en el ámbito de evaluación, se debe analizar exactamente dónde se ocurra o podría ocurrir los impactos negativos en cada operación de la empresa y también con los proveedores y los socios comerciales. Y finalmente, un pilar fundamental en la gestión es comunicar cómo la empresa está asegurando su compromiso, cómo están implementando el proceso de debida diligencia y las acciones tomadas para mitigar cualquier impacto. Se trata del concepto Know and Show, saber y mostrar, que justamente es el título de esta sesión. Entonces, primero miramos a los resultados generales de 2019 en cada ámbito de gestión. Del universo de empresas evaluadas en América Latina, solo el 39% cuentan con una política formal para respetar los derechos humanos. Y con respecto al proceso de debida diligencia para identificar posibles impactos, veamos que 31% han realizado dicho proceso o estaban en el proceso cuando contestaron el cuestionario en 2019. Y finalmente, la evaluación de dónde exactamente están los riesgos en las distintas operaciones de la empresa y sus proveedores y socios comerciales, veamos un resultado similar. Solo 30% de las empresas cuentan con alguna acción en este ámbito. Entonces, la primera conclusión de la data es que existen grandes brechas en la gestión de derechos humanos en la región, con más de la mitad de las empresas mostrando ningún avance declarado. La pregunta es, entonces, ¿qué significa esto para el ámbito de la comunicación? Primero, veamos qué pide exactamente el CSA, el cuestionario, con respecto a la transparencia. Esa es la pregunta. Se evalúa si la empresa divulga públicamente su compromiso y el estado de su evaluación de los derechos humanos. Eso debe incluir el proceso para identificar y mitigar los riesgos, la cantidad de operaciones con planes de mitigación, los principales temas y los grupos vulnerables identificados y las medidas correctivas adoptadas. Entonces, sabemos
que para poder comunicar sobre un tema, una empresa tiene que tener algún nivel de gestión primero. Por lo tanto, si realmente queremos analizar el desafío de la transparencia en derechos humanos, tenemos que hacerlo en base al grupo de empresas que están gestionando el tema. Por lo tanto, tomamos el universo completo de 241 empresas y vimos que 45%, 109 empresas, muestran algún nivel de gestión en estas etapas, compromiso, debida diligencia o en la evaluación. Entonces, justamente acá tenemos los resultados de estas 109 empresas en los 4 ámbitos de gestión: compromiso, debida diligencia, evaluación y la comunicación. Cada línea vertical, cada barra vertical es una empresa. Y la parte verde muestra que hay algún nivel de gestión en la empresa, mientras que el rojo significa que hay cero gestión de la empresa en este ámbito. La primera pregunta, o la primera conclusión, perdón, que podemos hacer es que hay un grupo de empresas, 32 para ser preciso, que muestran que sí es posible gestionar el ciclo completo de derechos humanos, desde el compromiso a la acción y con transparencia. Ojo, eso no significa que esta empresa tiene todo perfecto en su gestión. De hecho, la puntuación promedio en derechos humanos para este grupo de empresas es 72. Entonces, hay oportunidades de mejora para todas las empresas. Pero ahora veamos a otro grupo de empresas que tenemos acá. Es un grupo de 24 empresas que hasta 2019 solo mostraron avances en el ámbito de compromiso, sin ninguna acción concreta o comunicación. Es muy importante que no se queda solo con una política en papel, sin emplear las acciones necesarias para respetar los derechos humanos. Pero ahora miramos un grupo de empresas que, desde mi punto de vista, son los más interesantes. Tenemos 20 empresas que muestran algún avance en los 3 ámbitos, sin embargo, no están comunicando sobre su gestión. La pregunta de 1 millón es ¿por qué? ¿Se sienten temor para mostrar sus avances por el escrutinio que podría significar desde partes interesadas externas? ¿Se siente que aún falta demasiado en la gestión para ser transparente? Y finalmente, en adición a estas 20 empresas que acabo de mostrar, tenemos otro grupo de 33 que tiene algún avance, por lo menos en un ámbito de gestión. Pero la mayoría de ellos tú puedes ver que tampoco están comunicando sobre su progreso. Nos encantaría escuchar de ustedes en la audiencia sobre posibles razones por la falta de transparencia y ver cómo podemos hacer mejoras en el futuro, apoyar a estas empresas a mejorar. Ahora bien, tenemos 3 grandes conclusiones. Primero, existen brechas significativas respecto a la gestión de las empresas latinoamericanas en el ámbito de los derechos humanos, con más de la mitad de ellas sin ningún avance declarado. Pero al mismo tiempo, hay un grupo de empresas pioneras que muestran que sí es posible gestionar bien, con compromiso, con acciones y con transparencia. Y en relación a la transparencia, debemos seguir reforzando la importancia de comunicar y ver la manera de apoyar a aquellas empresas que saben, pero no muestran, a despejar posibles temores a mostrar parte de sus desafíos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ingrid. Muy interesante la perspectiva del avance en derechos humanos y transparencia y qué ganas de profundizar justamente en este grupo de empresas que teniendo un avance importante en esta travesía aún no comunican. Bueno, a continuación quiero dejarlos con Pierre Dupasquale, Head of Stakeholder Engagement del Responsible Mining Foundation. Por favor, Pierre, adelante. Gracias, Carolina. Voy a compartir mi pantalla. Si funciona.
Te vemos y te oímos perfecto. Ok, parece que funciona. Gracias. Impecable. Dale, buenas tardes aquí desde Suiza. Y hoy les voy a hablar de transparencia y derechos humanos en el sector minero, y particularmente sobre las empresas mineras a gran escala. Y voy a compartir datos y experiencias basadas en nuestro último informe, el RMI Report 2020, que la Fundación publicó este año y que es disponible en línea en 7 idiomas, incluyendo español y portugués. Y todos nuestros resultados se basan en evidencias que deben ser públicas. Este mapa mundial les muestra el alcance geográfico del informe. Dale, hemos evaluado 38 empresas mineras, entre las más grandes del mundo. Son empresas cotizadas, pero también empresas estatales y privadas, y tienen bajo su control alrededor de 1.000 explotaciones mineras. Hay 20 empresas que están activas en América Latina y el Caribe, y 6 son latinoamericanas, aquí en verde, es decir, que son registradas acá o con operaciones únicamente en la región. No voy a entrar en los detalles de la metodología, sino lo que quiero hacer es compartir cosas prácticas, y hay algunas cosas clave que quiero compartir con ustedes. Pero primero quería hablar sobre la debida diligencia, pero creo que me saltaré esta primera parte porque tenemos los mismos hallazgos que los que presentó Ingrid. Aunque evaluamos empresas de todo el mundo, pero hacer compromisos, claro, no es suficiente, y no es un problema solo en la América Latina y el Caribe, de verdad. Entonces voy a hablar de cosas más prácticas y ejemplos prácticos. Y para hacer esto voy a referirme a unos de los principios de datos abiertos, de la Carta de Datos Abiertos, que ha sido adoptada por 70 gobiernos y más de 60 organizaciones en todo el mundo. Y vamos a ver las brechas entre datos realmente abiertos y dónde se encuentran las empresas por ahora, con algunos ejemplos. Primero, los principios de datos abiertos requieren que todos los datos de interés públicos estén abiertos, disponibles por defecto. Y en realidad no se debería preguntar por los datos, no debería haber solicitudes de reporting adicionales. Los datos y las evidencias deberían estar disponibles, publicados por las empresas de forma proactiva. ¿Pero qué encontramos? Bueno, hemos leído y estudiado por más de un año manualmente alrededor de 4.000 fuentes, pero saben que para algunas empresas habían hasta un 40% de fuentes útiles que no estaban disponibles en el dominio público antes de que les pedimos que compartieran más evidencias. Segundo, los principios requieren que los datos se publiquen de forma exhaustiva. Eso para que los datos sean valiosos y útiles para todas las partes interesadas. ¿Y qué encontramos? Bueno, la mayoría de los informes son extremadamente selectivos y no exhaustivos. Algunas veces falta un país o faltan algunas explotaciones mineras que no están incluidas, y casi siempre falta la información sobre los impactos negativos. Solo se informa la contribución positiva, y eso es muy incierto en el contexto del apoyo a los ODS y cómo las empresas hacen el reporting sobre los ODS. Y tercero, los principios también requieren que los datos sean accesibles y utilizables.
o sea, deben ser fácilmente visibles. Bueno, explorando estos 4.000 documentos, llegamos a un verdadero laberinto de datos. Tanto es irrelevante, no se pone en contexto, está incompleto. Uno tiene que leer entre líneas, hacer sus propios cálculos para obtener la cifra interesante, etcétera, etcétera. Y sabemos que se necesita mucho tiempo, dinero y esfuerzo de las empresas para hacer y producir informes de sostenibilidad atractivos, pero si no hay datos interesantes dentro, ¿cuál es el punto? Pero claro, también los gobiernos tienen un papel que desempeñar, ya que a menudo tienen toneladas de datos que les envían las empresas, pero la gente no puede acceder fácilmente o a veces no tiene acceso. Por fin, algunas recomendaciones clave. Bueno, al día de hoy, la mayoría de los informes de las empresas se realizan a nivel corporativo y brindan cifras agregadas para toda la empresa. Pero la mayoría de los problemas son locales y el desarrollo también a menudo es local. Y por eso es urgente compartir datos a nivel de las explotaciones y los proyectos. Y por fin, todas y todos deberíamos esforzarnos por hacer realidad los datos abiertos, porque este nivel de transparencia real es el mínimo absoluto para construir confianza, limitar riesgos y mostrar respeto mutuo entre todas las partes interesadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pierre. Muy interesante y cómo una industria que va tan avanzada en estos temas nos deja entrever que hay importantes pendientes en términos de transparencia y que hay que recordar que así como hay que pensar global y actuar local, también hay que comunicar local. Gracias. Ahora quiero dejarlos con Laura Spinac. Ella es jefe de desarrollo técnico del Global Reporting Initiative. Laura, por favor, adelante. Muchas gracias, Carolina, y muchas gracias a Centro Vincular por la invitación. Es un placer participar en esta sesión y poder compartir el trabajo que estamos haciendo desde GRI para actualizar nuestros estándares de derechos humanos y la consulta pública que estamos llevando a cabo en estos momentos. Para aquellos que no conozcan los estándares de GRI, los estándares de GRI son los estándares más utilizados en todo el mundo para la elaboración de informes de sostenibilidad por parte de empresas. Los estándares de GRI tienen como objetivo ayudar a las empresas a informar sobre sus impactos, tanto positivos como negativos, en la economía, el medio ambiente y las personas, con el fin de demostrar cómo contribuyen al objetivo de desarrollo sostenible. Los estándares de GRI cubren una gran variedad de temas, incluidos los derechos humanos, temas medioambientales, temas económicos y otros temas de carácter social. Los estándares de GRI han incluido los derechos humanos desde sus inicios hace ya más de 20 años. Aún así, nuestra investigación, incluida una investigación que hicimos junto con Centro Vincular, reveló que, aunque ha habido bastante progreso en los últimos años, la práctica de reporte en derechos humanos no está igual de desarrollada que la práctica de reporte en temas medioambientales, por ejemplo. No todas las empresas reportan sobre los derechos humanos y dentro de aquellas que reportan, muchas hacen simplemente declaraciones generales, pero pocas informan sobre sus políticas, sus sistemas de gestión y los resultados de esta gestión. Aunque reportar sobre los derechos humanos sigue siendo bastante incómodo para muchas empresas, el mayor obstáculo que vemos en cuanto a la transparencia es que muchas empresas aún no han empezado o están empezando ahora a gestionar los derechos humanos. Y aquellas que ya han empezado a gestionar los derechos humanos nos comentan que les es difícil aplicar la debida diligencia en la práctica debido a la complejidad de las empresas y de sus cadenas de valor. Por lo tanto, con tal de responder a estos hallazgos,
GRI está en estos momentos actualizando sus estándares de derechos humanos para resolver estos retos y también para alinear nuestros estándares más estrechamente con los principios rectores de las Naciones Unidas. La revisión de nuestros estándares la estamos llevando a cabo en dos fases. La primera fase, en la que estamos ahora, se basa en realizar ciertos cambios que aplican a todas las empresas que utilizan los estándares de GRI. Y la segunda fase se basará en revisar los estándares temáticos que tenemos que abordan diferentes temas de derechos humanos, tales como el trabajo infantil, el trabajo forzoso o la discriminación. En esta primera fase hay dos cambios principales que estamos proponiendo. Primero, hasta ahora, las empresas solo debían informar sobre los derechos humanos si consideraban los derechos humanos como un tema material o como un tema relevante. Es decir, si una empresa informaba o no sobre los derechos humanos dependía de la empresa misma. El objetivo es que en el futuro todas las empresas, independientemente de cuáles sean sus impactos específicos en materia de derechos humanos, informen sobre cómo cumplen su responsabilidad de respetar los derechos humanos. La propuesta es que de ahora en adelante todas las empresas que utilizan los estándares de GRI deberán informar sobre tres aspectos clave: sobre su compromiso político de respetar los derechos humanos, cómo integran este compromiso en todas sus actividades y relaciones comerciales y sus prácticas de debida diligencia, es decir, cómo identifican y priorizan sus impactos, cuáles son sus impactos más graves y cómo previenen, mitigan y remedian estos impactos, así como información sobre la evaluación de la eficacia de estas acciones. Por lo tanto, informar sobre estos aspectos ya no será opcional, lo que ayudará a avanzar la implementación de los principios rectores por parte de las miles de empresas que utilizan los estándares de GRI en la actualidad. Si una empresa no tiene un compromiso político, por ejemplo, deberá explicar por qué no ha desarrollado un compromiso o sus planes para desarrollar uno en el futuro. El segundo cambio que estamos proponiendo va más allá de los derechos humanos y busca aplicar los conceptos de los principios rectores a otras áreas de reporte, como el medio ambiente, en línea con el trabajo de la OCDE de debida diligencia. Esto significa que además de informar sobre la debida diligencia en materia de derechos humanos, las empresas también deberán informar sobre la debida diligencia que realizan para sus impactos en el medio ambiente y para cualquier otro impacto que afecte al desarrollo sostenible. Y esto ayudará a las empresas a informar sobre sus procesos de debida diligencia, de derechos humanos y de medio ambiente de una manera coherente y en línea con los principios rectores y los instrumentos de la OCDE. Estas revisiones que he comentado las ha elaborado un comité técnico de GRI que ha contado con la participación de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, así como con la participación de la OCDE. Estos cambios afectan a los estándares de GRI, que se les conoce como los estándares universales, que son los que se aplican a todas las empresas. Estas revisiones han estado disponibles para consulta pública durante los últimos 3 meses y esta consulta pública cierra oficialmente hoy, pero vamos a dar una extensión de unos días para los participantes de esta sesión que quieran enviar aún sus comentarios. Los nuevos estándares universales se publicarán a mediados del 2021, el año que viene, y una vez revisados los estándares universales, pasaremos a la segunda fase de este proyecto, que se basará en revisar los estándares temáticos que abordan temas específicos de derechos humanos. Para concluir, simplemente les quisiera invitar a participar en esta consulta pública que estamos llevando a cabo y a enviar sus comentarios sobre los cambios que estamos proponiendo en materia de derechos humanos y de debida diligencia que afectarán a todas las empresas que utilizan los estándares de GRI. Vamos a dar de plazo hasta el lunes de la semana que viene, el 14 de septiembre, así que para aquellos que estén interesados dejaré el link y otra información en el chat y también estaré encantada de responder a sus preguntas. Muchísimas gracias.
Laura, fantástico, muchas gracias. Muy interesante saber que el Global Reporting Initiative está promoviendo el enfoque de biodiligencia, porque desde los principios rectores el enfoque de biodiligencia constituye como el corazón de la gestión de la empresa y básicamente es instalar una mirada preventiva que permita adelantarse a los impactos, ¿ya? Y qué importante es que, a propósito de lo que tú mencionas, de esta voluntariedad hasta hoy de reportar sobre los derechos humanos, qué importante es que las empresas entiendan que todas tienen la capacidad de afectar positivamente y también negativamente los derechos de las personas. Y por lo tanto es indispensable una mirada al interior de la organización. Muchas gracias. Estamos muy bien con los tiempos, afortunadamente. Todos muy disciplinados los oradores. Los quiero convidar a pasar a la segunda ronda de exposiciones, donde cada panelista va a seleccionar o una pregunta del público, que hemos estado transmitiéndosela a todos, o a profundizar en algún aspecto puntual de su presentación, o a reaccionar al comentario de otro panelista. Así que partamos por Iván. Por favor, brevemente, tú nos podrías destacar el punto con el cual quieres cubrir esta segunda ronda. Iván, estás con el micrófono silenciado. No sé. Gracias. Ahora me escucho muy bien. Te decía, muchísimas gracias, Carolina, por esa. Sí, me parece que tenemos elementos que están en común, ¿no? En esas 4 exposiciones que hemos tenido. Y me parece decir, es un tema que me gustaría también abordar, que está como una lámina de la presentación que vamos a compartir hoy. Y es un tema que está relacionado también, porque es verdad que los datos que tenemos ahora no están completos. Como vamos a ver, las empresas, no solamente en América Latina, en todo el mundo, se están preparando en ese contexto, derechos humanos, certeza de diligencia, cubrir y conocer. Lo que falta aún es, y salió unas veces en estas exposiciones, es un poco la medición de ser consciente de cuál es el impacto, ¿no? El impacto de manejar o no manejar los derechos humanos para la sociedad. Y teniendo cuenta de eso, lo que es importante también es tener una estrategia, no solamente por eso tema, pero también de gestión de los stakeholders, ¿no? Si vamos a ver un tema, el stakeholder engagement, es un tema que estaba un poco de moda en el pasado y ahora se bajó, porque estamos específicamente cubriendo el tema. Pero si vamos a ver eso, si vamos a decir, ok, no cubrimos todo, tenemos riesgo, podemos tener una conversación afuera con unos stakeholders que nos preguntas, yo creo un otro elemento que debería ayudar a la empresa, cuando se habla con la empresa, si están al menos preparada a tener estructura, una gobernanza para captar cuáles son los temas que interesan a los stakeholders y manejarlo de manera propia. Y eso, analicé, es un tema que nos preguntamos en toda la industria que analizamos. Entonces, tenemos una cobertura bastante limitada de eso, pero parece que al menos en 3 países de América Latina, que es Brasil, Chile, Colombia, las empresas están listas en eso. Tengo una herramienta para tener una conversación activa y aprender desde los stakeholders. Eso también me parece, en ese punto, también se puede mencionar en ese contexto. Perfecto. Gracias, Iván. Ingrid, ¿qué te gustaría compartirnos en esta segunda parte de la exposición? Me acaban de avisar que Ingrid, estamos con problemas de conexión, así que Pierre, te doy la palabra para que nos comparta tu idea. Gracias, Carolina. Pues, como lo dijo Iván en su presentación, una cosa es lo que hacen las empresas y otra cosa es lo que pueden demostrar con hechos y pruebas, ¿no? Y transparencia, como lo dije, es esencial para iniciar una conversación honesta y construir un diálogo constructivo entre las partes interesadas. Pero para responder a la pregunta de Mercedes, si algunas empresas informan sobre sus impactos negativos en sus informes de sostenibilidad, bueno, esto
es muy raro, debo decir. A menudo los daños, los impactos negativos están minimizados por las empresas para centrarse más en la capacidad de respuesta y las acciones correctivas implementadas. Y claro que es importante informar sobre eso porque es crucial, pero si desea compartir la imagen completa y una imagen honesta, se necesita más información sobre los impactos en sí. Y de hecho, publicaremos la próxima semana un nuevo estudio con CCSI en Nueva York sobre los ODS en particular y cómo las empresas están lidiando tanto con la acción positiva como con los impactos negativos. Pero es un tema muy importante para abrir la conversación y reiniciar o reconstruir la confianza entre las partes interesadas. Gracias. Pierre, esa publicación que van a hacer ustedes va a estar disponible en el sitio web de ustedes. Sí, claro, en nuestro sitio web y también en el sitio de CCSI, y será disponible en 8 idiomas, incluyendo español y portugués. Perfecto, fantástico. Gracias, Pierre. Volvemos a Ingrid, Ingrid volvió a desaparecer. Laura, ¿podrías tú compartirnos un segundo mensaje? Sí, por supuesto. Me gustaría responder algunas de las preguntas que han entrado en el chat. Hay una pregunta de Mercedes sobre cuántas empresas están adheridas a los estándares de GRI. Tenemos una base de datos pública con todos los reportes de sostenibilidad que nos han llegado. En estos momentos tenemos más de 4.000 organizaciones que utilizan los estándares de GRI, pero sabemos que estos datos no son completos y sabemos que hay más reportes que aún no nos han llegado, ya que las empresas nos envían sus reportes de manera voluntaria. Hay una encuesta que hace KPMG cada 3 años en los que miran el índice de reporte en varios países y cuáles son los estándares que se utilizan en los diferentes países. En el último estudio que hicieron, los datos que salieron es que el 75% de las empresas más grandes del mundo, las 250 empresas más grandes del mundo, utilizan los estándares de GRI y el 63% de las 100 empresas más grandes en 49 países, el 63% de 4.900 organizaciones utilizan los estándares de GRI. Los estándares de GRI son los estándares más utilizados en todo el mundo en cuanto al reporte de sostenibilidad. Hay otra pregunta de Susana que pregunta cuál es la responsabilidad de GRI sobre los informes de empresas y si todos deben presentar el informe. El uso de los estándares de GRI por lo general es voluntario, es opcional. Lo que sí es que una vez una organización decida utilizar los estándares de GRI, según la propuesta que tenemos en estos momentos, deberán informar sobre los derechos humanos o explicar por qué no informan sobre los derechos humanos. Sí que hay ciertas regiones y ciertos países que requieren o recomiendan el uso de los estándares de GRI. Hay un estudio que hacemos también frecuentemente, cada pocos años, junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Universidad de Stellenbosch en Sudáfrica, en el que miramos los instrumentos y políticas públicas de reporte y aquellos que hacen referencia a GRI. Y tenemos también una base de datos abierta al público en el que se puede ver en qué países se requiere o se recomienda el uso de los estándares, que también dejaré en el chat para aquellos que quieran obtener más información. Y por último, una pregunta de Ronald. Pregunta que cuándo serán vigentes los cambios que he presentado.
Los estándares actualizados se lanzarán a mediados del año que viene, del 2021, y normalmente damos un plazo a las empresas para que puedan implementar los cambios. Y este plazo es normalmente de unos 2 años. Entonces, daremos bastante tiempo a las empresas para que puedan implementar los cambios para adherirse a los nuevos estándares. Y también pregunta Ronald si este requerimiento será para la opción esencial o exhaustiva de los estándares de GRI. Bueno, este requerimiento será para todas las organizaciones que utilizan los estándares de GRI. Además de los cambios que hemos hecho en materia de derechos humanos, hemos hecho otros cambios en los estándares universales, y entre esos cambios también hay cambios a las opciones esenciales y exhaustivas. Entonces, para aquellos que estén interesados, dejaré más información acerca de estos cambios en el chat. Fantástico, Laura. Esto viene a recoger una de las expectativas que tradicionalmente el sector empresarial nos transmite, que es la convergencia de expectativas en el tiempo desde lo que se está pidiendo desde Naciones Unidas, Global Reporting Initiative, etcétera, los índices de sostenibilidad, etcétera, que haya una convergencia para que ojalá en el fondo el esfuerzo sirva dentro de la empresa para alimentar distintas fuentes, ¿ya? Hemos recuperado a Ingrid Koch con la señal, así que quiero darle la palabra para que en esta segunda ronda tú nos expongas las preguntas a las cuales quieres acoger o el comentario que quisieras hacernos. Hola, ¿me están escuchando ahora? Perfecto. Sí, ojalá no se caiga, perdóname mi señal acá en el campo. Así. Muchas gracias, Carolina, y primero fue muy interesante para mí escuchar a nuestros aliados de muchos años, trabajando con Standard & Poor's, con el Responsible Mining Foundation y también con GRI, porque todos somos muy apasionados de la importancia de la transparencia. ¿Qué significa realmente tener data disponible para que cualquier diferente grupo que quiera analizar la gestión de una empresa en cualquier rubro tiene información para poder hacer un diálogo, para poder conversar con una empresa sobre lo que está haciendo bien y dónde están los desafíos? Primero, para la pregunta que recibí de Mercedes, hablando de buscarlo, si la transparencia o la divulgación incluye las opiniones o las percepciones de las comunidades locales indígenas ubicados en el área del impacto de los proyectos. Cuando Standard & Poor's en su evaluación del Corporate Sustainability Assessment está pidiendo a las empresas la pregunta que yo mostré, justamente es ahí en la pregunta diciendo, ¿cuál es el estado de mi evaluación para los impactos de derechos humanos? Ahí, una empresa, si yo voy a estar contestando a esta pregunta bien, tengo que mostrar cómo yo estoy comunicando justamente mi proceso, cómo yo hice el proceso de debida diligencia, cómo yo fui a dialogar con los pueblos indígenas al lado de mi operación o con la comunidad local, donde sea. Entonces, yo tengo que mostrar mi metodología que yo hice para hacer el proceso de debida diligencia. Estamos perdiendo a la Ingrid, ¿ya? Mientras la recuperamos, solo destacar que la debida diligencia nos exige un buen proceso de debida diligencia, incluye la consulta a las partes interesadas. Esto no es un proceso de escritorio. Ingrid, te doy la palabra nuevamente. No sé hasta dónde me estaban escuchando, porque yo hablo nomás el computador. Tú tranquila, sí, continúa, porque estabas diciendo que en el fondo va a consulta de cuáles son, por ejemplo, las comunidades que estarían alrededor de un proyecto y que estabas en ese proceso de que son incluidas. Perfecto, exactamente. Lo que tiene que mostrar una empresa en su comunicación, en su reporte de sostenibilidad, por ejemplo, y muchos otros tipos de comunicaciones, es justamente cómo yo hice el proceso, cómo yo involucré diferentes grupos y cómo yo escuché a sus opiniones y sus perspectivas.
y cómo yo estoy tomando estos en cuenta con mis planes de mitigación, con mi control de los riesgos, etc. También quiero hacer un punto en relación a lo que Pierre estaba hablando del desafío de las empresas multinacionales cuando piensan que, por ejemplo, haciendo un reporte de sostenibilidad a nivel global, que eso es suficiente para mostrar su gestión a nivel local. Y sabemos justamente del RMI 2020 y todos los estudios que eso no es así. Necesitamos tener la data disponible a nivel local para que la gente que realmente están a este nivel puedan entender la gestión de la empresa. Porque una comunicación, una transparencia corporativa desde el otro lado del mundo no me está mostrando la gestión y no está ayudando a crear las relaciones a nivel local. Ya, eso es otro punto. Así que creo que voy a dejarlo ahí por el momento. Ojalá el señal me sigue acompañando. Veamos. Crucemos los brazos. Estamos todavía con tiempo. Yo quiero destacar de los puntos que expusiste el hecho de que el cómo se realiza el proceso de diligencia es tan importante como los resultados. Es decir, más que hacer un checklist y decir, bueno, está hecho, es fundamental que estemos cubriendo todas nuestras partes interesadas, llegando a los grupos a veces más vulnerables, más invisibles, y que seamos capaces de recoger de ellos cuáles son nuestros impactos negativos, reales o potenciales, que podemos estar causando de manera directa o contribuyendo a causar. ¿Ya? Estamos impecables con los tiempos, han sido todos, siguen siendo muy disciplinados, que nos quedan todavía 18 minutos, y en estos 18 minutos yo quiero pedirles a cada uno un mensaje hacia adelante, hacia el futuro. Hemos cumplido, estamos celebrando los 10 años de los principios rectores, y se abre un nuevo momento con estos próximos 10 años, que es todo un proyecto. Entonces, dado que el foro está pensado, entre otras cosas, para obtener insights que ayuden a formular una estrategia de abordaje de estos próximos 10 años, ¿cuál es el mensaje que ustedes tienen hacia el futuro? ¿Ya? Partamos contigo, Iván, ¿ya? Desde Standard & Poor's Global. Sí, está bien, muchísimas gracias. Pero antes de contestar eso, porque tenemos unas preguntas que me gustaría contestar. Adelante. En el chat. Unas preguntas de plata. Prácticamente, bueno, pregunté cómo estamos financiados, como Standard & Poor's, para comprender, yo creo, cómo se coleccionan los datos. Entonces, debo decir que ahora como Standard & Poor's y también antes como SEM, donde venimos, toda esa análisis estaba siempre financiada para los inversionistas, que es más o menos un elemento ideal, porque en verdad lo que pagan todos esos datos, esa colección de los datos, son los inversionistas. De otro lado, claro, porque tengo también la pregunta, ¿por qué no tenemos unos países en el análisis como Costa Rica, Guatemala y todo eso? Esa es un poco la condición de eso. Cuando vamos a analizar, necesitas que las empresas estén cotizadas, que las empresas tengan una capitalización bursátil suficientemente elevada y que también, si son filiales o afiliadas a una empresa internacional, entonces vamos a analizar la empresa más larga, que como Pierre mostré antes, a veces no están en América Latina. Y ahora, mirando un poco el futuro en este contexto, ¿cómo se financia Standard & Poor's? Eso es también interesante, porque Standard & Poor's tiene tres líneas de negocios principales. La que es más conocida es las calificadoras de rating financiero, y esa está financiada para empresas e inversionistas que preguntan de ser evaluados, de tener una opinión sobre el perfil de crédito. La segunda línea son los índices, como los índices de Dow Jones Sustainability Index. Allá son los inversionistas que pagan. Y la tercera línea de negocio es negocio con los datos. Entonces, Standard & Poor's tiene una división que se llama Market Intelligence, que pone para los inversionistas, una otra vez, otros grupos de intereses, datos sobre financiero y sostenibilidad a disposición. En fin, ahora, claro,
el universo que financia ese tipo de análisis, porque la sostenibilidad es parte central de Standard & Poor's, va a ser utilizada en todas las tres visiones de una manera o de la otra, entonces vamos a tener un tipo más amplio de financiadores y de utilizadores de los datos. Sobre la pregunta, para concluir rápidamente y por no dejar todo el tiempo de los otros, a mí me gustaría ver por el futuro. Ahora estamos haciendo, ¿saben?, esos procesos de debida diligencia. Yo creo que las empresas van a conocer más un poco lo que son los impactos de manejar los derechos humanos, lo que son los impactos de no manejarlos, lo que son los impactos directos y no directos. ¿Qué me gustaría ver? No es cómo cuantificar, porque cuantificar los impactos sociales está complicado, ya lo sabemos. Sería súper si vamos a ver una cuantificación para poder manejar. Se dice lo que se cuantifica se puede manejar, pero yo creo que va a ser un ejercicio más difícil. Pero me gustaría, apenas las empresas conocen cuáles son los impactos que eso genera, que se ponen metas. Porque ahora lo que vamos a hacer, vamos a preguntar qué haces y eso, pero nunca preguntamos cuáles son las metas. Y me gustaría ver un plan también cuando tienes metas para las empresas para cumplir a esas metas. Y hacer un informe cómo se hace, por ejemplo, con los proveedores. Eso me gustaría ver en el futuro, que no es 10 años, yo espero mucho menos. Perfecto. Iván, muchas gracias. Qué bueno que destacaste el punto de la independencia, que de alguna manera cruza evidentemente como una variable importante al momento de evaluar los resultados, las opiniones, que en el fondo hay una independencia desde el punto de vista de los informes que realiza Standard & Poor's y en términos de sostenibilidad, los puntajes, porque esto viene desde los tomadores de decisión, de los inversionistas. Por lo tanto, no hay ningún compromiso de tener que tomar una foto de una forma u otra con respecto a las empresas. Es sencillamente información de sostenibilidad corporativa para tomar las mejores decisiones. Gracias. Eso es correcto. Ingrid, ¿qué nos quieres compartir tú como mensaje final? Muchas gracias, Carolina. Llegó una pregunta nueva de Ronald, hablando de si los países con mayor avance en la gestión de derechos humanos, si hay una relación con el desempeño de estos países con las políticas de Estado en derechos humanos y empresas, y por ejemplo con los planes de acción nacional. Mira, a nivel de América Latina, el país que en general en el CSA y también en el tema de derechos humanos destaca con los mejores resultados es Colombia. Es también el país con el universo más pequeño, 15 empresas que se evalúan. Sin embargo, por mucho tiempo ya han mostrado como líderes. Al otro lado tenemos a Chile, que tiene uno de los universos más grandes, pero de este grupo de empresas acá en Chile, los resultados en derechos humanos son muy bajos. Ambos países son uno de los primeros en la región, si no me equivoco, Colombia fue el primero, que tiene planes de acción nacional de empresas y derechos humanos. Entonces, podría tener una influencia, pero yo creo que hay también muchas otras razones que las empresas líderes, este grupo que mostré al final, han logrado gestionar mejor este tema. Y eso puede ir, por ejemplo, desde el lado de la presión de las inversionistas, que están tomando mucho más interés en el tema de derechos humanos, y para que ellos tienen la información necesaria para tomar sus decisiones, las empresas tienen que estar siendo transparentes. También en los comentarios alguien mencionó el International Criminal Court. Cosas que están pasando a nivel internacional podrían también tener una influencia en que los países, las empresas están siendo más atentos o entienden mejor que tiene que ser transparente de su gestión. También tenemos mucha legislación nueva de Europa que va a ir influyendo a Latinoamérica a través de la cadena de suministro, por ejemplo. Entonces, hay muchos diferentes factores que están influyendo que hoy en día las empresas en la región tienen que estar gestionando el tema de derechos humanos, sus impactos, y tienen que estar comunicándolo. ¿Qué quiero yo mirando hacia el futuro? Es que las empresas
o que podamos mejorar este temor de comunicar. El temor de decir, yo no tengo todo perfecto como empresa. Ninguna empresa es perfecta. Pero que yo puedo decir, mira, yo he logrado hacer eso en este tiempo, pero sé que todavía tengo brechas en otras cosas. Entonces, seamos honestos, seamos transparentes en qué tengo, dónde están mis brechas, cuáles son los obstáculos que tengo, qué tengo que mejorar, porque solo de esta forma, si todos movemos en esta misma dirección, porque en este momento tenemos un grupo pequeño de empresas que están tratando de ser más responsables, pero aún así esta empresa tiene miedo de comunicar. Esto es lo que parece de la información. Entonces, ¿cómo quitamos este miedo de las empresas? Necesitamos el apoyo desde las autoridades para reconocer el esfuerzo de las empresas. Necesitamos el apoyo de la sociedad civil también para reconocer qué está haciendo bien y también dónde están las brechas todavía. Entonces, ¿cómo trabajamos todo para mejorar el tema de ser más transparente, para ser empresas más legítimas, para tener una mejor reputación y un mejor diálogo, un mejor relacionamiento entre todos? Eso es lo que yo espero en el futuro. Perfecto. Gracias, Ingrid. Pierre, desde tu perspectiva, ¿qué esperas hacia adelante? Bueno, pues primero, gracias de nuevo a los organizadores y organizadoras, al Centro Vincular y los panelistas, y sobre todo, aunque no puedo verles, pero gracias a todas y todos por su atención. Unas últimas palabras para los gobiernos, y Ronald tiene un buen punto, porque, claro, las regulaciones podrían cambiar no solo para solicitar los datos o más datos, sino para pedir a las empresas que los hagan públicos. Porque las empresas tienen el deber de debida diligencia, y eso implica un deber de transparencia. Y sobre el problema del contenido de los informes de sostenibilidad, yo he escuchado más y más empresas reconocen ellas mismas que deben limitar la narración, el storytelling que producen, y compartir más datos en bruto, información significativa que muestra el rendimiento real. No solo la visión o la opinión de las empresas. Pero quizás el mayor desafío es eso. Y ya sea que hablemos de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, o de los principios de datos abiertos, pienso que debemos trabajar juntos para hacerlos más operativos. Porque al día de hoy muchas empresas ven estas cosas como teóricas, ¿no? Aunque son aprobadas internacionalmente, las ven como teóricas. Y pienso que debemos promover el aprendizaje y el intercambio de información, intercambio de buenas prácticas, para que sean más prácticas y más reales para todo el mundo. Y entonces, pues mi deseo para los próximos 10 años es hacer realidad los principios de datos abiertos, y juntos con los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, tanto para los gobiernos como para las empresas mineras. Convertir esos principios de datos abiertos en la nueva norma general que es normal, para que en última instancia podamos desbloquear el verdadero potencial de la minería, donde hay consentimiento, para beneficiar las economías, mejorar la vida de las personas y respetar el medio ambiente, y hacer la minería responsable una cosa verdadera. Gracias, muchas gracias. Pierre, gracias. Ojalá ese anhelo tuyo que se da en el sector de la minería, ojalá se haga extensivo a las 62 industrias que evalúa Standard & Poor's Global, es decir, que cada empresa se sienta llamada justamente a construir ese futuro. Laura,
tu turno. Cuéntanos cuál sería tu mensaje para los próximos 10 años en términos de derechos humanos, transparencia, empresa. En los próximos 10 años, lo que queremos desde GRI, lo que estamos intentando lograr con los cambios que estamos haciendo es que todas las empresas que utilizan los estándares de GRI sean transparentes y que reporten sobre sus políticas y procesos de debida diligencia para sus impactos sobre derechos humanos, pero también para sus impactos sobre el medio ambiente y otros impactos relevantes para el desarrollo sostenible y que lo hagan en concordancia con los principios de la ONU y de la OCDE. Creemos que esto requerirá esfuerzo y ayuda por parte de todos y no solo por parte de las empresas. En particular, creemos que las empresas necesitarán ayuda para aplicar la debida diligencia en la práctica. Lo que acaba de decir mi compañero Pierre, en cuanto a operacionalizar los principios rectores de las Naciones Unidas, creemos que aún queda camino por recorrer y las empresas necesitarán ayuda por parte de todos, incluidos los organismos internacionales, para poder realizar los principios rectores y también ayuda por parte de gobiernos, inversores y otros grupos de interés para incentivar a las empresas y también recompensar a aquellas empresas que demuestren buenas prácticas. Muy bien, muchas gracias, Laura. Yo quisiera resumir que si tuviera que sintetizar los anhelos de los cuatro, sería de alguna forma una invitación a las empresas a ejercitar una valentía, salir de la zona de confort y de alguna manera, de la mano de los distintos actores, construir confianza. O sea, el sentarse, el mirar a los ojos, el estar dispuesto a oír a veces verdades que podrían no ser del todo cómodas, pero que de alguna manera el conocerlas nos permite abordarlas de mejor forma e ir creciendo en el camino, nos va a transformar finalmente en un mundo mucho más cercano de alcanzar los ODS y un desarrollo sostenible. Yo quiero cerrar ahora agradeciéndole a los cuatro panelistas que se han dado el tiempo de preparar, de reservar su agenda para estar con nosotros, compartir sus visiones. Quiero destacar que las cuatro instituciones que han participado acá, además, tienen una visión independiente que las hace mirar desde una perspectiva neutral lo que están haciendo las empresas y la idea justamente detrás de los esfuerzos de cada una es colaborar para que el sector empresarial sea un aporte fundamental, continúe y maximice su aporte al desarrollo sostenible. Con esto quiero agradecerle también a la audiencia su interés, sus preguntas, los comentarios. Quedamos a disposición de ustedes. Hay un link en el chat donde ustedes pueden escribirnos si tienen más dudas. Estamos compartiendo las presentaciones y estamos muy agradecidos de haber tenido la posibilidad de reunirnos para conversar sobre este tema. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien.